José María Chicas, un ejemplo de los perfiles políticos que durante años persiguieron un espacio del poder hasta finalmente alcanzarlo. Desde temprano, este sujeto mostró aspiraciones políticas claras y, como muchos otros casos parecidos, intentó abrirse paso al interior del FMLN, buscando consolidarse como una figura con proyección local. Pero poco tiempo después, aprovechando la ola política, se afianzó un espacio en el nuevo partido Nuevas Ideas, como una salida de salvataje a las familias que necesitan, porque si tú ves, incluso habían muchas familias que tenían parientes que estaban metidos en la pandilla, que estas personas, digamos, estos pandilleros ahora que están detenidos, ya no generan nada. Entonces esas familias también no las podemos dejar abandonadas. De alguna manera hay que tener programas para que ellos puedan tener un sustento. Es decir, Y en poco tiempo logró ascender y llegar a la alcaldía de Ilopango, una de las ciudades más importantes de San Salvador, presentándose como un perfil limpio y con un discurso de renovación. No obstante, ya en el ejercicio del cargo, el puesto terminó quedándole muy grande. Su gestión expuso graves deficiencias administrativas y dejó en evidencia a un funcionario sin la capacidad técnica ni el orden necesario para dirigir uno de los municipios más complejos del área metropolitana. Curiosamente, y a falta de mejores candidatos, el partido Nuevas Ideas le volvió a dar la candidatura 2024 ante una oposición agonizando. Ganó de nuevo la alcaldía, pero un día, en su arribo a una conferencia, fue el episodio que retrató con crudeza el desorden y las verdaderas aspiraciones del alcalde José María Chicas. Llegó rodeado de camionetas blindadas, guardaespaldas, un dispositivo de seguridad, una puesta en escena más propia como de un jefe de mafia o de un presidente muy importante del extranjero, para asistir a una simple conferencia de prensa municipal. Mientras él se blindaba en un espectáculo de poder artificial, la realidad de Ilopango era otra: calles destruidas, basura acumulada y servicios básicos completamente abandonados. La imagen fue obscena en términos políticos: un alcalde más preocupado por aparentar autoridad y estatus que por ejercerla con responsabilidad, desconectado de una población que no pedía escoltas ni caravanas de un alcalde, sino lo elemental que cualquier administración competente debe garantizar: los servicios básicos. En el periodo 2021-24, la gestión de José María Chicas fue ampliamente mal evaluada por la población, marcada por críticas constantes y un rechazo ciudadano evidente en Ilopango. Aún así, de forma sorprendente, su partido decidió volverlo a premiar con la candidatura, ignorando ese desgaste político, las quejas desbordantes y el mal desempeño demostrado. La decisión resultó todavía más cuestionable con la nueva configuración territorial. San Salvador Este no solo implicaba continuidad, sino un municipio mucho más grande que abarcaría varios distritos. Por consecuencia, la administración se volvía mucho más amplia. Aún así, Chicas, sin siquiera haber logrado una administración con solvencia en Ilopango, donde quedó expuesto como un alcalde deficiente, en lugar de corregir el error, se amplificó, se le entregó un territorio mayor a quien ya había demostrado no estar a la altura ni siquiera de Ilopango. En mucho de la opinión pública se llegó a afirmar por los habitantes que evaluaban a José María Chicas como el peor alcalde que Ilopango haya tenido en la historia reciente. Y no es que dicho lugar haya tenido muy buenos alcaldes en el pasado. Más bien, el descontento creciente y acumulado en un corto tiempo de su mala gestión ya había explotado en las comunidades. En el papel, José María Chicas aparecía como un funcionario de relativos ingresos, con un salario oficial de $4.500 mensuales, más al menos $1.500 en gastos de representación. Redondeando con esto, unos $6.000 en total. En teoría, pues nada fuera de lugar, muy ordenado, hasta que uno veía la realidad, ¿no? Porque esa caravana de seguridad, esas camionetas, escoltas, el despliegue permanente, parecía más cerca de un presupuesto de un alto ejecutivo millonario, y que ese despliegue fácilmente por sí solo superaba los $10.000 mensuales. El contraste era obsceno.
Mientras el municipio pedía servicios básicos y soluciones elementales, los gastos personales del alcalde se volvían escandalosos, como si gobernar Ilopango y luego San Salvador Este fueran asunto de lujo y no de administración pública. Pero en el año 2025 se desató una fuerte polémica ciudadana y mediática por las condiciones del refugio municipal para perritos abandonados. Rescate y adopción para que todos estos animalitos encuentren un hogar donde les amen y cuiden de ellos. Esto en medio de señalamientos de supuestos abusos contra perros en un refugio en Ilopango, que está a cargo de la Municipalidad de San Salvador Este. Las investigaciones siguen en torno al caso del refugio en Ilopango. Vecinos siguen en constante vigilancia de la zona, que ya fue cercada por la comuna, para evitar que se tomen fotografías. Donde vecinos, usuarios de redes sociales, difundieron denuncias y fotografías que demostraban que los perros vivían en condiciones deplorables y que incluso unos habrían muerto por falta de cuidados básicos. La situación generó indignación en la comunidad e incluso protestas y publicaciones denunciando maltrato animal que estaba comprobado. Frente a las críticas, la vieja confiable, el alcalde José Chicas, negó absolutamente todo por sus redes sociales, aunque las imágenes representaban el estado real del refugio. Afirmó que este cumplía con los requisitos legales y que instituciones como la Fiscalía General de la República y el Instituto de Bienestar Animal lo habían inspeccionado y aprobado y que todo estaba bien. Y alegaba que era una campaña de difamación y política en su contra por su buena administración. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Instituto desmintieron públicamente haber emitido esa resolución que respaldara las declaraciones del alcalde. Y peor aún, que estas instituciones abrían un proceso de revisión. En redes y otros vecinos también se viralizó reportes de ciudadanos que ellos mismos habían rescatado de ese mal refugio a varios animalitos porque estaban en situación precaria. Y esto alimentó muchísimo las críticas hacia la gestión de José María Chicas. Con la intervención directa de la Fiscalía, el caso trascendió a nivel nacional y al más alto nivel político. Incluso el presidente Bukele se pronunció públicamente dando la razón a la gente, calificando sin rodeos a José Chicas como un pésimo alcalde. Salió al paso de estos señalamientos y desmintió las imágenes que circulan sobre el estado del refugio, asegurando que no corresponden a la realidad actual. Sin embargo, el Instituto de Bienestar Animal y la Fiscalía General de la República desmintieron estas declaraciones. Personal de la alcaldía colocó carpas de plástico para evitar que los ciudadanos pudieran observar lo que ocurría en el lugar. Lejos de tratarse de exageración en redes, el problema quedó confirmado como una falla grave de la gestión, al punto que abrieron investigaciones formales por presunto maltrato animal en el refugio municipal que debía cuidarlos y brindarles atención. La escena fue contundente, un alcalde desmentido por las instituciones, cuestionado por la ciudadanía y señalado incluso por la presidencia. Esto dejaba claro que el problema no era mediático, sino administrativo y ético. Y la reacción del partido que lo había premiado con la reelección llegó tarde y solo cuando el escándalo cruzó la línea de lo administrativo hacia lo penal. No fue sino hasta que estalló un posible acto delictivo que el partido decidió actuar y expulsar a José María Chicas. El caso del refugio animal fue apenas la gota que derramó el vaso que estaba llena hacía ya varios años. La gente lo venía señalando casi desde el principio por mala gestión, abandono, desorden, pero esas advertencias fueron sistemáticamente ignoradas. Ya destituido y con investigaciones en curso, comenzó a circular la presunción de que José Chicas había huido del país. Quizá ante la inminencia de un proceso judicial, el patrón es conocido. Alguien pudo haberle avisado que el margen se le había terminado y no perdió tiempo optando por desaparecer justo cuando debía dar explicaciones de la alcaldía, del refugio y muchísimas otras. Así, con la salida del alcalde Chicas, en marzo del 2025, terminó una carrera política nefasta. Un alcalde sin soluciones por 4 años. Ante su expulsión, la comuna ha tenido al menos 2 cambios adicionales al frente en un año, lo que refleja la notable inestabilidad institucional. El Consejo Municipal nombró a Marvin Elías Aragón como alcalde interino, quien asumió de inmediato para dirigir el municipio tras la destitución. Luego, para diciembre de 2025, el Consejo destituyó a Marvin Elías
y nombró a uno nuevo, Wilmer Alexis Rodríguez, como nuevo alcalde interino para un periodo de 3 meses, sin que se explicaran las razones técnicas o administrativas claras de todos esos movimientos. Con eso se llegó a un tercer funcionario en el cargo de la alcaldía en menos de un año. El caso de José Chicas deja una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cómo un partido puede sostener durante años a una figura tan cuestionada y con un rechazo ciudadano cada vez más visible? La respuesta parece evidenciar una lógica perversa dentro de la política. Hay personas que acumulan poder e influencia interna no por respaldo popular ni por su desempeño, sino por su utilidad dentro de la estructura partidaria. Chicas no se sostuvo por aprobación ciudadana, sino por inercia y falta de competencia real. Ganaba en las urnas no porque convenciera, sino porque no había alternativas fuertes ni en las internas ni en las posteriores. El resultado fue un divorcio entre la voluntad popular y las decisiones partidarias, donde el voto dejó de ser un respaldo genuino y se convirtió en un trámite ante la ausencia de opciones reales. Al final, la ironía es casi insultante. José María Chicas nunca rindió cuentas por su gestión y, lejos de enfrentar las consecuencias legales del desastre administrativo que ameritaba, todo apunta que simplemente huyó del escenario en el instante en el que supo que podría tener consecuencias judiciales. Y se notó en este caso una indirecta protección, un mal reciclaje político y uno más que pues aparentemente se dejó escapar a pesar de posiblemente haber cometido más de un delito. No importa cuán grave sea el daño, siempre parece haber una puerta de salida para algunos, confirmando que el sistema aún favorece a los mismos perfiles que dice combatir. Pero bien, la conclusión es suya, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final y siempre estar apoyando. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta luego.